Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre un verdadero placer. El rival a vencer en estos días es la inflación, un fenómeno que distorsiona nuestras expectativas de vida. Todos los días lo constatamos al ir al supermercado al comprar la despensa. Nuestro salario cada vez alcanza para menos. Por eso los bancos centrales del mundo han elevado las tasas de interés. Al subir el costo del dinero, disminuye el crédito y se frena la demanda. En el caso de nuestro país, a finales de septiembre, Banco de México volvió a aumentar en 75 puntos base la tasa de interés de referencia, que ya está en 9.25%. La Fed ha hecho lo mismo. ¿Hasta dónde subirán las tasas de interés en México? ¿Se logrará atajar la inflación pronto? Esta noche nos acompaña Jonathan Heath, su gobernador del Banco de México. ¿Cómo se ve el horizonte? Lo invito a que nos acompañe. Bueno, ya está con nosotros Jonathan Heath, su gobernador del Banco Central. Jonathan, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar en esta ocasión, en esta noche. Jonathan, pues el Banco de México ha estado muy presente para todos. El tema de la inflación nos tiene todos muy afectados, muy preocupados. Y el Banco Central pues es una instancia importantísima. Hemos visto cómo ha reaccionado a aumento de las tasas de interés. ¿Cómo estás viendo el panorama de aquí al cierre del año en lo que tiene que ver con el tema de la inflación, este fenómeno que pues es tan corrosivo y que nos está afectando nuestra vida cotidiana? Jonathan. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias por la invitación y la oportunidad de platicar contigo. Pues definitivamente estamos viviendo un brote inflacionario por demás complicado. Yo creo que no es adecuado decir que esa es la inflación más alta que hemos tenido en los últimos 20 años. Yo diría más bien es el brote de inflación más complejo que hemos tenido, yo diría, en los últimos 40 años. Es un brote inflacionario que no proviene de lo que llamamos la dominancia fiscal, de un abuso en el gobierno y de utilizar al banco para tratar de financiar déficit. Eso ya lo pasamos, lo superamos, y pues el origen de esa inflación era relativamente simple de entender. Si algo nos ha pasado en este episodio inflacionario, es que hemos visto que es resultado de una complejidad que nunca habíamos visto antes. Y es algo que pensamos que deberíamos estar viendo, que la inflación llega a su pico en el último trimestre del año, pero sí, el cierre del año difícilmente veremos una inflación por debajo de 8, y va a ser muy importante tratar de ver en estos siguientes 3 meses que nos quedan en el año, pues que la inflación llegue a su pico y que ya deje de estar subiendo. Y de ahí en adelante, pues sí, va a haber creemos que una trayectoria a la baja en la inflación, pero hay que reconocer que va a ser una trayectoria prolongada, difícil y frágil. ¿Cuáles son las variables que podrían explicar este fenómeno inflacionario hoy en día? Es muy complejo, pero así muy sencillo, Jonathan, para que todo el mundo lo entienda. ¿Cuáles son las variables que hoy sí explican este proceso inflacionario que estamos viviendo, pues no solo en México, sino en el mundo? El origen de este brote inflacionario, sin lugar a duda, es global. No podemos entender la inflación en México sin tomar en cuenta lo que está pasando en el mundo. Fue el resultado principalmente de la pandemia, donde hubo una gran cantidad de disrupciones en las cadenas de suministro de insumos en todo el mundo. La escasez de chips fue un caso particularmente connotado, muy interesante, pero pasó con una gran cantidad de insumos claves para el suministro, para la producción de los bienes manufactureros. Al mismo tiempo también hubo un cambio en los hábitos de consumo de los hogares. Antes consumíamos mucho más servicios y no tanto bienes, y ahora, pues con toda la parte de la pandemia, la demanda por muchos servicios empezó a disminuir un poco y empezamos a comprar más bienes, pero comprando más bienes que se producían menos por todas las restricciones al principio de movilidad, se cerraron fábricas, etcétera. Y eso trajo, pues ahora sí que una disrupción entre todo lo que es la oferta y la demanda, que sabemos que es lo que hace que se forman los precios. De ahí vinieron varios otros choques adicionales, como por ejemplo la invasión de Rusia a Ucrania, que pues hizo que muchos precios de los commodities, de fertilizantes, de gas natural, etcétera, también empezaban a haber mucha especulación detrás de ahí. Sin embargo, decir que el origen del problema inflacionario que vivimos hoy es global,
tampoco podemos negar que hay factores idiosincráticos, factores locales, que han hecho que este combate a la inflación sea más complejo. Nuestros propios redes de distribución se han visto afectados, hemos tenido problemas por cambios en las aduanas, hemos tenido sequías que han afectado la parte de los precios de la agricultura, hemos tenido también una escasez de suministros que no necesariamente venían del exterior, sino de aquí propiamente hablando, y todo fue contribuyendo a este fenómeno de la inflación que ha sido mucho más persistente de lo que habíamos pensado en un principio. Ahora, Jonathan, pues los bancos centrales del mundo han estado aumentando las tasas de interés. La política monetaria en estas circunstancias es fundamental, es una herramienta básica para tratar de acotar el tema inflacionario. En el caso de nuestro país, bueno, pues ya la tasa de referencia pues está en 9.25. En la última reunión que tuvieron ahí en el Banco Central no hace mucho, pues se aumentó 75 puntos base. ¿Hasta dónde puede llegar la tasa de interés en nuestro país, Jonathan? Muy buena pregunta. O sea, lo que todo el mundo está preguntando es cuál va a ser la tasa terminal. Es decir, hasta dónde vamos a seguir aumentando y hasta dónde vamos a llegar. Yo creo que ahorita vemos la postura monetaria del país en dos ambientes diferentes. Lo que llamamos la postura absoluta y lo que llamamos la postura relativa. La relativa es en relación a la Reserva Federal, básicamente, y lo vemos en términos del diferencial de tasas entre ambos bancos centrales. Y ahorita ese diferencial está en 600 puntos base. Creemos que la postura relativa, básicamente, por lo pronto, es el adecuado. No necesariamente tendría que ser más en el corto plazo, pero tampoco queremos que sea menos. Y la postura absoluta es la que todavía falta definir para que sea una postura un poco más restrictivo todavía, consistente con la complejidad del fenómeno inflacionario que estamos viviendo. Con la última tasa que acabamos de subir, tenemos una postura monetaria ligeramente menos restrictiva que el punto más alto que teníamos en el brote inflacionario del 2017. Sin embargo, la complejidad del fenómeno inflacionario hoy en día es mucho, mucho mayor y se requiere una postura restrictiva mayor a la que tuvimos en el 2017. Eso significa que todavía nos queda aumentar algo las tasas de interés. No queda claro exactamente qué tanto. Yo pensaría que vamos a ir un poco en línea con la Reserva Federal en el corto plazo, es lo que yo recomendaría. Y se espera que la Fed sube 75 puntos base ahora en noviembre, unos 50 en diciembre y quizás otros 25 adicionales en febrero. Esa es la expectativa de mercado. Yo pensaría que lo más adecuado ahorita sería ir con la Fed, no aumentar más, pero tampoco aumentar menos, hasta alcanzar más o menos una postura que creemos nosotros que sea lo suficientemente restrictivo para acompañar una trayectoria de inflación a la baja y al mismo tiempo, pues, que sea coherente con la complejidad del fenómeno inflacionario que tenemos hoy en día. ¿Eso qué significa? Pues significa que sin lugar a dudas yo vería la tasa por arriba de 10% y posiblemente mucho más cercano en la vecindad de un 11%, no lo podría descartar. Sin embargo, podríamos nosotros decir que vemos una tasa terminal ahorita alrededor del 11%, pero es muy importante aclarar que esto simplemente es como una guía prospectiva mía, no nada más. Y dos, muy importante decir que va a depender mucho de la evolución de los datos. Ahorita, como lo que nosotros estamos pensando, que va a haber una cierta trayectoria de la inflación, la de nosotros, la de Estados Unidos, va a haber una trayectoria de la política monetaria de Estados Unidos, va a haber una evolución de las expectativas de nosotros, etcétera, y tenemos que estar monitoreando todos estos indicadores y más todavía, muchos indicadores, para poder realmente ver si esa es la decisión que vamos a tomar o no. Entonces, muy importante decir que una guía prospectiva de donde decimos que creemos que vamos a seguir aumentando la tasa y que pudiera llegar cerca de ese nivel, es lo que pensamos siempre y cuando se materializan los supuestos de nuestros propios modelos, vaya al rumbo de la economía como pensamos que va a ir, que no haya sorpresas y que no hay
más choques no anticipados. El crédito que pues obviamente ya al tener el costo del dinero pues elevarse con la tasa de interés, ¿qué va a pasar con el crédito? ¿Cuál es la expectativa del crédito para el resto del año y el próximo año, Jonathan? Bueno, lo que es muy interesante es que a pesar de lo que hemos aumentado la tasa de política monetaria, el crédito no ha disminuido. Los últimos datos que tenemos disponibles es que todavía está aumentando en términos reales el financiamiento del sistema bancario hacia las empresas y incluso hacia los hogares. La idea sería que se desacelerara el uso del crédito para ir acompañando una situación en que sea más favorable para ir bajando la inflación. Sin embargo, hay algo que es sumamente importante que tenemos que estar muy conscientes en nuestro país. Los canales de transmisión monetaria que operan dentro de la política monetaria para bajar la inflación, la mayoría operan a través del sistema bancario. Pero nosotros, como país, tenemos una profundidad financiera más baja, obviamente, que Estados Unidos y los países avanzados, pero incluso lo tenemos más baja si lo comparamos con nuestros países pares. Por ejemplo, con Brasil, con Chile, con Perú, con Colombia, etc. Y si tenemos menos activos financieros dentro del sistema bancario, que es la profundidad financiera, obviamente también vamos a tener una muy baja penetración crediticia. Si tú ves la penetración crediticia de nuestro país, es mucho, mucho más bajo de nuestros países pares con los cuales siempre nos están comparando. ¿Eso qué significa? Significa que la política monetaria es menos efectiva. Es todo lo que tenemos. No tenemos mucho más allá que la política monetaria, pero sí tenemos que reconocer que nuestra política monetaria, especialmente en los canales de transmisión del crédito y de tasas de interés, etcétera, no es tan efectiva. Y eso nos deja con el papel de las expectativas, que es casi el canal principal con el cual estamos nosotros monitoreando, y eso significa que tenemos que mandar la señal de que estamos haciendo todo lo posible para bajar la inflación, aunque sabemos que no es mucho, y aunque sabemos que no vamos a poder resolver este brote inflacionario que viene de orígenes globales, si no se resuelve el problema de origen, que es la inflación global. Bueno, pues Jonathan, siempre es un verdadero privilegio poder platicar contigo. Tengo la fortuna de conocer a Jonathan Heath desde hace muchos años. Muchas gracias por eso, su gobernador del Banco de México. Gracias, Jonathan, como siempre un verdadero placer. Gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a ti y un gran abrazo. Igualmente, Jonathan. Un gran abrazo, mi querido Jonathan. Cuídate mucho. Si en efecto el panorama inmediato no se ve sencillo y los bancos centrales no pueden ni deben bajar la guardia. Lo peor es que todavía en lo que falta del año y buena parte del 2023 nos va a acompañar la inflación y la opción del crédito para las familias y las empresas será más gravoso. Es de esperar que sea temporal, pero habrá que acostumbrarse a este nuevo ciclo de un dinero más caro que indudablemente nos lastima. Además, el crecimiento económico también no será tan boyante. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.